Bueno, ¿cómo estás, Muy Enrique? bien, muy contento de estar acá con vos, pero además acá, en Barreal, que es un lugar tan increíble. No sé cuándo saldrá esto, pero en concreto acabo de venir de estar una hora aquí abajo en el río con mi familia y nada, pensaba eso tan obvio, que es que tenemos un país increíble. Y este lugar, vos como, es como una pregunta media clásica, pero cuando venís en la ciudad y venís a un lugar así, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te vas de un lugar así? Es como que uno le va entrando de a poco al paisaje. Yo soy muy citadino, muy porteño. eh, Me encanta Buenos Aires y vivo como muy conectado a la ciudad, no solo en el vínculo con la cultura, sino estoy todo el día arriba de la bicicleta, o sea, me muevo de un lado para el otro, me siento como dueño en un punto del Claro. lugar que habito, porque lo habito realmente y lo disfruto mucho. Pero siendo tan citadino, teniendo el horizonte como uno tiene acá cerca, porque tenés edificios. Yo vivo en Chacarita y hay un poco más de aire, pero no Claro. deja de ser Sí, sí. una ciudad, una megalópolis. Sí, es algo transformador, claramente, lo que sucede y que te ubica en términos, si querés, más existenciales, digamos, ¿no? Porque es la dimensión de la naturaleza diciéndote lo insignificante, que tampoco es malo, simplemente somos una parte de ese todo y nada, muy maravilloso, pero muy, nada, después muy sencillo y simple. Mi familia, yo había venido, pero mis hijas no conocían el lugar y verlas hoy, la menor está en culo, adentro del agua, Claro. armando montañitas con el barro, digamos, y era increíble, era como algo que es obvio que es así, ¿no? Que ella tiene 6 y sin que le digamos nada, pum, se peló la pilcha, empezó a juntar piedras y empezó a jugar ahí al sol y nada, un flash. ¿Esperabas eso? ¿Querías que suceda algo así? Sí, Sí, sí. definitivamente, por eso estamos acá y nada, pero a la vez yo tengo la suerte, porque viajé mucho, de mochilero primero, después por trabajo, conozco muchos países, em, muchos realmente, y, y también parece un lugar común, pero Argentina es un país único, o sea, eh, por mi trabajo fundamentalmente, pero también por placer, recorrí mucho de Argentina y, no sé, estás frente al río en Corrientes, por ejemplo, y Claro. suena un chamamé y estás en la fiesta del chamamé o estás en el norte, en los carnavales. Veníamos escuchando Río Paraná, Mirá, recién una canción de Yori Flavio mirá. con Gieco. En el camino venía escuchando una entrevista a Tarragó que hablaba este, 1000 anécdotas, incluyendo a León, porque Tarragó compuso Caíto, yo no sabía que le había compuesto él, y contaba la historia de cómo había surgido. Bueno, María va, tantas otras canciones, ¿no? Pero esto voy, el paisaje, la cultura, la música como parte, o la gastronomía como parte de esa cultura y qué indisociable es. O sea, cuando vos suena un chamamé y si tuviste la suerte de estar allí en Corrientes, en la tierra sin mal, como le dicen, te transporta inmediatamente al lugar. Así como cuando escuchás el cuerno, digamos, que desentierra al diablo en Purmamarca o en cualquiera de los carnavales del norte, también estás ahí. Y creo que es un privilegio. Y también habla de un país que tiene una cultura enormemente diversa, como muy rica en esa diversidad, no solo en tradiciones ancestrales, sino también en su cultura contemporánea. Y creo que es como que recién rascamos la superficie de Eso te eso. iba a preguntar, porque vos, cuando sentimos qué es el fuerte que nos identifica, o qué crees que tenemos como fuerte que nos puede identificar o diferenciar en lo cultural, en el mundo, en la Argentina, y uno como que rápidamente, no sé, dice, no sé, gauchos, tango, fútbol, ¿viste? Es Sí. como que es esa. Pero es esto que estás diciendo, hay como mucho más que recién se está por ahí rasgando y Pero ¿sabes tenemos por mucha más identidad para destacarnos para afuera, para representarnos. Coincido, y creo que esa tríada de gauchos, tango, fútbol en realidad hablan de, el eje es el mismo, que es nosotros
como país somos muy eclécticos. O sea, la diversidad es lo que nos distingue. Hay países que por ahí tienen 1000, 2000 años encima. No sé, si uno piensa Egipto, hay una continuidad, por más que es medio falsa, digo, porque después vino el Islam, por ejemplo, en el caso de Egipto, ¿no? No es que hay una relación entre las pirámides y el Egipto contemporáneo, pero de alguna manera hay una historia trazada y lanzada en esa dirección. Argentina como país, no como tierra naturalmente, que también es milenaria, pero como país es un país joven y se construyó en función de esa diversidad. Diversidad migrante, diversidad también tardíamente de reconocimiento de nuestras raíces aborígenes, también el migrante interno, producto de la búsqueda de trabajo, etcétera, o el migrante, el europeo, el Medio Oriente, pero también el migrante de los países limítrofes. En ese tuco, en esa mezcla, aparecen cosas interesantísimas que se dan acá porque son esa mezcla. El tango es un ejemplo de eso. La forma de jugar al fútbol, yo no soy muy futbolero, Yo menos. pero bueno, Perdidos, somos sí, dos no acá, tanto ahí. vamos a mandar fruta, digo, pero siento que hay algo también que es muy de acá. Bueno, y el gaucho también es por definición un mestizaje, ¿no? Del encuentro justamente cimarrón con la pampa, ¿no? Esa mezcla. Y hoy, para mí eso se traduce en un potencial muy, muy grande de esa identidad que es esa mezcla. Que por un lado tenés como una especie de biblioteca a la que no fuiste a explorar todo lo que podés ir a explorar, que es tu identidad, tu pasado, y al mismo tiempo la interpretación que haces de eso, que es tu cultura contemporánea. Con orgullo, aceptando esas tensiones que tiene, para mí hay un potencial gigante. Yo lo vivo en la diaria y en las distintas responsabilidades que tuve en el pasado, también fue parte de lo que a mí siempre me llamó más la atención. Y lo que traté y trato, porque hoy, si bien estoy hace 1 año y medio fuera de la función pública, sigo muy vinculado al mundo de la cultura y las industrias creativas. Y la verdad que yo me nutro mucho de estar en contacto con artistas, con creadores, visitando espacios culturales, creativos, porque está pasando ahora todo eso, no es que es algo que ya pasó y hay que ir en una forma de arqueología a Por descubrirlo. eso, entonces hay una gran parte que está haciendo ahora y que hay que como fortalecer y construir desde ahora para adelante. Entendiendo todo esto que tenemos, con una riqueza, pero somos jóvenes todavía como país y nuestra identidad todavía es un poco joven. 100%. Comparada con esto que hablamos, Egipto y qué sé yo. Sabes que bueno, nos fuimos ahí un montón, pero yo quería como, si vos te acordás cuando decidiste involucrarte en este mundo. No hay un momento. No, y además, bueno, yo llego a, o sea, siempre tuve interés por la cultura, más allá de no ser artista, pero siempre fue un tema que me interesó. Tuve la suerte de crecer en una familia de clase media, como con el estímulo cultural muy a mano, libros, museos, teatro, digamos, como crecen en nuestra casa mis hijas. Entonces ya venía con ese bagaje, y lo menciono porque para mí habla mucho de la dimensión de la cultura como un factor del desarrollo, que fue algo que trabajamos mucho en diferentes desafíos, que es pensar a la cultura no como entretenimiento, sino como una herramienta que es central para justamente el crecimiento, el desarrollo de un país, para la construcción de una identidad individual, pero sobre todo colectiva, y la cultura como una herramienta entonces que, además de una experiencia estética amplia, es también una herramienta para conseguir laburo, para formar pareja, para juntarte con gente que piensa diferente a vos y ver eso como algo interesante y no como una amenaza, la curiosidad. Todo eso trae la cultura. Bueno, una herramienta como en su momento lanzamos el pase cultural tiene que ver con eso, ¿no? Hacer que todos los chicos de la escuela pública tengan acceso a la cultura. ¿Cómo empiezo yo? Empiezo por interés personal, que se cruza después con una vocación pública. O sea, yo, si bien ahora, insisto, hace 1 año y medio que no estoy en lo público, mi vida laboral prácticamente se vincula al servicio público. Y llegué desde una diagonal que fueron y siguen siendo el interés por las industrias culturales y creativas. Yo trabajaba en desarrollo económico, pero veía que en el aspecto del desarrollo cultural, en la construcción de empresas, emprendimientos alrededor de
de diferentes disciplinas, había una oportunidad de generar trabajo, desarrollo. Y eso fue lo que me motivó inicialmente a meterme, y tengo todo un recorrido, como yo soy una persona grande, tengo todo un recorrido hecho trabajando con el mundo del diseño, las industrias culturales y creativas, lanzando o siendo parte del desarrollo de los distritos creativos en la ciudad de Buenos Aires. Y eso me fue acercando cada vez más al mundo cultural hasta que tuve la oportunidad de trabajar directamente en cultura y además en una dimensión nacional, que fue alucinante porque... ¿Cuál, o sea, como cuando ministro, digamos, ¿cuál fue para vos el desafío más fuerte, más grande en la gestión cultural en un lugar como Buenos Aires, que a nivel mundial está muy arriba? Sí. Y es súper intenso. Para también, mí fue lo que es Buenos Aires en su forma intensa. Bueno, pero es eso que te contaba que a mí me alucina de la ciudad, como lo que tiene para darte, que es un dinamismo increíble. Yo tengo el privilegio y el honor de haber sido ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires 6 años. Terminé a fines del 2023. Necesitaba terminar, salirme, cerrar un ciclo y estoy muy contento de haberlo hecho. Fue muy intenso, aprendí mucho y sobre todo lo disfruté mucho. Desafíos, te diría, el principal tiene que ver con esto que conversábamos antes, que es entender a la cultura desde su dimensión del desarrollo y no solo como entretenimiento. Muchas gestiones culturales públicas se piensan a sí mismas como una productora de eventos, como si yo tuviera que llenar un calendario de eventos y entonces mi trabajo es ir de evento grande, evento chico, a evento gigante, pero en definitiva producir eventos, programar teatros públicos y ya, que por supuesto es parte de lo que uno tiene que hacer. Pero en realidad cuando vos ves que la cultura es un factor del desarrollo, empezás a entender que tenés que trabajar con educación, tenés que trabajar con salud, tenés que trabajar con desarrollo urbano, tenés que trabajar con turismo, hay un montón de dimensiones que tenés que abordar y sobre todo tenés que mirar más allá de la cultura pública, que es muy relevante, pero el ecosistema cultural, creativo es más amplio. Lo digo viniendo de una ciudad como Buenos Aires que tiene más de 500 espacios culturales independientes. Bueno, a eso me hace pensar con esto que sucede ahora y en el achicamiento del Estado y con las políticas actuales. ¿Vos sentís que de alguna manera no queda otra que acercarse mucho más al privado y tratar de crecer por ahí? ¿O crees que el Estado tiene que seguir presente? Yo creo que es una discusión que básicamente hay que mirarla no en términos de blanco o negro. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el Estado tiene una obligación que es irrenunciable a la promoción de la cultura, justamente porque la cultura es un elemento central en nuestra constitución como país, como nación, pero por todo lo que hablábamos antes, la cultura como un factor de desarrollo, la cultura solucionando problemas de divisiones internas, generando trabajo, la cultura como lo que nos constituye como espacio de conversación, si querés. Y hay algo, si querés, para bajarlo a la tierra, ¿no? En términos bien concretos. A cualquier persona, más allá de su pertenencia ideológica al arco, izquierda, derecha, o digamos el formato que vos quieras, vos preguntale ¿a qué 3 países te gustaría parecerte? Todos tenemos en nuestro imaginario 3 países que decimos, bueno, che, la verdad que estos 3 están haciendo las cosas bien. Si tuviera que elegir, me gustaría ir en esa dirección. Muy probablemente los países que tenemos en la cabeza, yo no te lo pregunté antes, digamos, yo tengo mis 3 países, invierten en cultura. Claro. Y lo hacen de una manera estratégica, lo hacen porque entienden justamente que invertir en cultura es invertir en sí mismos. Ahora, eso a la vez viene de la mano de un Estado presente, sin ninguna duda, pero también eficiente, transparente, que pueda rendir cuentas, y también un sector privado que esté participando activamente en el sector cultural, y no porque sea bueno, sino porque efectivamente la cultura lo que hace es dinamizar un montón de situaciones que a los privados también les interesa tener. Y sin ninguna duda en el caso de la cultura independiente, que es un motor invisible que tiene la cultura en nuestro país, en mi ciudad, en Buenos Aires, sin ninguna duda, más de 500 espacios culturales independientes,
que si no estuvieran tendríamos un problema, porque gracias a esos espacios tenés más diversidad cultural, tenés más presencia en el territorio, entonces los ciudadanos estamos más cerca de la posibilidad de participar de la cultura gracias a que existe esa cultura independiente que por otro lado alimenta el circuito público, alimenta incluso el circuito privado, ya sea en los teatros de calle Corrientes o en las pantallas de la tele, ahora Netflix, ¿no? Todo ese circuito también tiene que tener, y tiene la responsabilidad de tener, no solo una mirada hacia el sector público y exigir que haya un sector público que acompañe, sino también un sector privado y, digamos, herramientas de gestión que te permitan llevar adelante el proyecto con la lógica de la independencia. Si yo diversifico la fuente de ingreso, entonces lo que hago es mantenerme independiente. Si solo tengo como aportante al Estado, también hay un riesgo, porque Argentina tiene un Estado muy débil, que venga alguien y pretenda llevarme de las narices porque es el que está poniendo la plata. Bueno, ¿cómo hacer que el sector privado, o sea, está sucediendo, cómo hacer para que el sector privado sea más participativo en ese sentido? El sector privado en Argentina invierte menos en cultura que lo que sucede en otros países. No solo Europa, Estados Unidos, lo obvio, sino en Colombia, en Chile, en Brasil. Y yo creo que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, no hay una cultura orientada a eso, pero por otro lado no hay herramientas concretas que lo estimulen. Argentina a nivel nacional no tiene una ley de mecenazgo. Brasil tiene la ley Rouanet, que es una ley gigantesca que le permite a las grandes empresas brasileras ser actores relevantes en el mundo de la cultura. En Chile hay también incentivos fiscales y desgravaciones, lo mismo en Colombia, y hay una cultura corporativa, si querés, que también invierte desde un punto de un nacionalismo cultural que es muy interesante, no chauvinismo, sino de, bueno, soy una empresa de este país, invierto en la cultura de este país. Claro. Yo creo que en Argentina hay una oportunidad. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires la ley de mecenazgo funciona muy bien, se ha modificado varias veces para ir haciéndole mejoras y ha permitido que muchas empresas sí, como cuando el se artista sumen. tiene que ir a golpearle a un privado y decirle, che, mirá, qué difícil. Es difícil, pero porque esa es otra de las dimensiones sobre las cuales hay que trabajar. En la primera es cómo logramos que haya un puente entre el sector cultural y el sector privado. Y mecenazgo, además, o herramientas similares tienen que estar pensadas como traductores, porque el idioma de la cultura no es el idioma de las empresas. Si solamente hablas el de la cultura, la empresa no sabe cómo traducir eso y viceversa. Entonces, por un lado, hay todo un recorrido que hacer ahí para que las empresas se sumen desde el punto de vista de su propio interés. Del lado de los artistas, de los espacios culturales, creo que hay un trabajo que hacer muy fuerte en términos de gestión cultural. O sea, no necesariamente el artista, pero el gestora cultural existe hace mucho tiempo como categoría, como disciplina, y son justamente personas que intermedian entre el artista y el desarrollo de su proyecto a una escala mayor. Tenés que poder traducir sin transformar tu obra, sin transar, venderte, digamos, ni pegarte una etiqueta en la cabeza de la marca X, tenés que poder abrirte la posibilidad de recibir apoyos de distintas fuentes. Claro. No es original. En el siglo XV, en el Renacimiento italiano, es un renacimiento que en parte está estimulado por fondos privados. ¿Qué son los Medici? Para Leonardo, para Miguel Ángel, digamos. Son privados que invierten en artistas, que son los artistas de la corte, no solamente en Italia, quiero decir, en España, en Francia. Creo que ahí hay algo de tensión, que es obvio que va a existir siempre, y que no necesariamente es el artista el que está obligado a resolver esa tensión, pero claro, sí alrededor tiene que haber formatos para que... equipo. Exactamente. Sí, equipo. Y eso se forma, eso se estimula, eso también el Estado tiene la posibilidad de capacitar, formar, desarrollar. Yo participé en las diferentes responsabilidades que tuve en un sinfín de programas que están orientados justamente a consolidar esa capa intermedia. Porque si no, los recursos muchas veces van solamente a la creación artística, claro, y no a todo el desarrollo posterior. Y está muy bien tener la obra aguas arriba, pero aguas abajo, esa obra pretendemos que llegue a un público determinado, y para que llegue, para la construcción de audiencias, el desarrollo de fondos, el desarrollo de un plan de negocios, digamos. Todo eso
se aprende, se desarrolla y se pone en práctica, y creo que ahí hay una oportunidad. Hace un ratito hablabas de la importancia de la cultura en otros lugares que no tengan que ver con el entretenimiento, con todo el desarrollo y todo lo que implica, que no está ligado solamente al entretenimiento. Y a mí se me viene la locura del presente y de este futuro tan cercano con la inteligencia artificial. Viste que a mí me está costando un poco aceptarla, quererla. Y tengo como esos pensamientos medios, qué sé yo, oscuros con este futuro de la inteligencia artificial, sobre todo relacionado a eso, donde lo cultural, lo artístico empiezan a correrse, para mí, para darle lugar solo netamente al entretenimiento, digamos, de la herramienta como la inteligencia artificial. ¿Vos qué pensás? Yo no le tengo miedo, la verdad es que soy una persona que siempre fui alguien que naturalmente curiosa, ¿no? Y entonces la novedad de por sí me despierta interés, curiosidad, y empiezo a usarlo. Hace ya más de un año también se dio con el cambio de trabajo, que digamos, yo hice también un proceso de salida del servicio público, lanzar un proyecto personal. Tengo hoy, junto con un equipo, desarrollamos lo que se llama Pulmón Creativo, que es a mí me gusta definirlo como un laboratorio de innovación creativa. Básicamente es una mezcla de una consultora con una agencia con un laboratorio por el tipo de proyectos que hacemos. Bien. Y usamos mucho inteligencia artificial, yo la uso mucho en mi diaria, me acostumbré a manejarme con la herramienta, tiene ya tanta información mía que se volvió mucho más útil ese intercambio. Ahora, al mismo tiempo... Pero netamente en tu visión, en lo artístico, digamos. Por eso digo, es una herramienta y la uso para potenciar el tipo de trabajo que hago, llegar un poco más lejos. Ahora, nada reemplaza el encuentro emocional con una obra de arte. Nada reemplaza irte a ver una película a un cine, pantalla grande, solo a las 3 de la tarde y encontrarte llorando porque te conmovió lo que estás viendo. O en un plano casi, y no, digamos, lo digo casi porque soy agnóstico, pero en un plano de encuentro con la divinidad, simplemente enfrentarte a este paisaje increíble, ¿entendés? O sea, claro. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta más y creo que no hay que tenerle miedo al reemplazo. No, porque la esencia del ser humano, exacto, la esencia del ser humano para mí va a ser siempre la misma. Ahora, creo que tenemos la obligación de, te diría, alfabetizarnos en estas herramientas porque va a ser como no usar luz eléctrica, ¿entendés? Va a ser, claro. Ya es como no hay alternativa y al mismo tiempo, bien pensada, es como una expansión de lo que uno hace, o sea, no... Por eso te digo, yo no le tengo miedo y veo además un montón de usos en el mundo de la cultura, de las industrias creativas. También veo, pero explicado desde ese lugar, no como una defensa irrestricta, sino como un proyecto pensado desde ese lugar, en el futuro algo que tenga una etiqueta de creado sin inteligencia artificial, ¿entendés? Claro. O un proyecto que adrede busca no utilizar inteligencia artificial. Pero justamente porque vamos a estar en una situación de masificación tal que la vuelta a algo que no tiene intervención artificial va a ser algo valorado en sí mismo, ¿no? Como cuando uno reconoce, no sé, la diferencia entre un vinilo y escuchar Spotify. O sea, vos te sentás y escuchás un vinilo, lo ponés, fue como un corte también generacional y está la vuelta. Y hoy está la vuelta. Exacto, pero en todo, porque hay una búsqueda también del ser humano, por eso que nos hace únicos. Así que yo soy optimista, pero porque lo soy en todos los planos, no solamente en este, y creo que hay una obligación de alfabetizarnos en esa materia, tanto individual como colectivamente, y creo que el sector cultural tiene que abrazarla porque no queda otra, no hay otra alternativa. Ahora, el artista va a seguir siendo artista, y va a haber personas que con eso creen una obra de arte que nos va a interpelar como antes pasaban otras cosas. Pintar hoy como un artista de, no sé, de hace 1500 años, donde todavía no ven incorporando técnicas que aparecieron 1000 años después,
Y es un gesto Claro, sí. simpático, pero no tiene el mismo impacto que tenía en su momento. Sí, ¿Entendés? totalmente. Un solo pincelito. O ir a la cueva de Altamira y ponerme a pintar yo Claro. la cacería, es como... Claro. Es Es un un gesto, poco eso, pero... digamos. Exacto. Sí. Entonces, pero era un ser humano el que estaba pintando en la cueva, Me voy a quedar un poco más tranquilo ahora. como es un ser humano el que está hoy. Y ahí hay un origen, para mí hay un tema central en las cuevas, que es que lo que nos distingue a nosotros, para mí lo que distingue a la cultura, a las industrias culturales y creativas, es la capacidad de contar historias. Nosotros contamos una historia única, nuestra. La cuenta un paisaje también, o sea, un lugar. Porque un lugar no es otro lugar, es un lugar determinado. Entonces, creo que esa pintura en las paredes es la traducción de juntarnos alrededor del fuego después de la cacería y contarnos la anécdota de, supongo que era el hombre entonces el que venía de cazar y le contaba a la familia y le inflaba seguramente un poco la historia para decirle, pues, no sé, como le hago yo a mis hijas, papá hizo tal cosa. Entonces ahí veo un hilo conductor con el presente que es nosotros contamos historias y las historias que te conmueven son historias que están bien contadas. Claro, excelente. Enrique, ahora vos, bueno, terminamos y ahora vos de acá te vas, ¿sentís que te ayuda un poco a la creatividad después de estar en Barreal, un lugar así, un clima así? Para mí lo que tiene es lo que te decía antes, que es que cada lugar es un lugar determinado. Hace muy poco estuve en Chile. Mirá esa maravilla que tenemos de fondo. Estuve en Chile hace muy poco, invitado a dar una serie de conferencias sobre turismo creativo. Y el turismo creativo es el encuentro entre el turismo y las industrias creativas, ¿no? Y la charla, esto fue en la región de O'Higgins, una región muy bonita en Chile que tiene, bueno, Chile es un país angosto, en el mismo día vas de la cordillera al mar. Claro. De hecho dormimos en una bodega, al día siguiente dormimos en un hotel de playa, digamos, una zona muy bonita de allí. Y toda la reflexión que compartí, la charla que di, y de hecho después escribí, yo tengo un newsletter que tiene el mismo nombre, Pulmón Creativo, que el último número lo dediqué al tema de turismo creativo, toda gira en torno a esto, ¿no? Cómo la cultura, cuando se encuentra con un territorio, el territorio no existe en el vacío, el territorio tiene una cultura, tiene una identidad, tiene su gente, tiene las historias que están antes que nosotros en este lugar. Yo te puedo contar mi barrio, mi calle, y te la voy a contar de una manera mucho más interesante que si vos pasás de largo y no sabés qué pasó ahí. Porque cada cuadra tiene de alguna manera cargada las historias de las personas que no solo viven, sino que vivieron en el lugar. ¿Qué digo con esto? Que obviamente me siento un poco extranjero y a la vez me siento parte. Extranjero porque no soy sanjuanino, soy porteño, pero me siento parte porque soy argentino y porque Barreal, por distintas circunstancias, es un lugar donde me ha tocado venir. Estoy en un proyecto también de turismo, donde tenemos un piecito aquí en el lugar, con un enfoque que tiene que ver con tratar de darle a las personas que eligen venir y que no son de acá, una relación muy intensa, no solo con el paisaje, que es increíble, sino con la comunidad. Y yo particularmente me sumé a este proyecto con la lógica de qué manera trazar un vínculo con la comunidad local a través de los artistas, de la gastronomía, de los artesanos, artesanas. Está recién empezando, pero nada, es un lugar que ya quiero mucho. A San Juan en particular me ha tocado venir muchas veces, conozco la provincia, a Ichigualasto he ido mucho, digamos, a Rodeo y toda la zona de Iglesia también, a la Difunta, o sea, y a San Juan Capital he ido muchas veces y tengo un vínculo también con su ecosistema cultural y me parece una provincia muy interesante, como una provincia distinta al resto y que está todavía como articulando, lo digo de vuelta, con mucho respeto, pero todavía está articulando ese mensaje que yo creo que tiene una potencia fenomenal cuando lo terminen como esa historia que decíamos antes, cuando la terminen de ordenar, es una bomba. Ya lo es para mí, pero creo que hay que contarlo por ahí mejor, para que tenga el impacto que se merece tener. Y está buenísimo que ustedes estén también en esta movida, porque seguramente le están dando una oportunidad a voces diferentes a las del canon, ¿no? Así bueno, eso era un poco la búsqueda también de encontrarnos con vos y tener tu visión de todo esto. Bueno, muy agradecido y gracias por recibirme en la provincia también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todo el equipo acá.
sobre todo que ha sufrido mucho al sol esta filmación, porque lo que tiene este lugar divino es que al sol te asás y en la sombra estamos fingiendo estamos, sí, demencia, como que estamos muy bien. exactamente. Pero bueno, una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, loco. Gracias. Y gracias a ustedes.